lo que habíamos quedado ayer, estábamos analizando la estructura del citoesqueleto de la célula eucarionte y habíamos dicho que el citoesqueleto estaba conformado por tres componentes filamentosos, que eran los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos de actina. ¿Ya? Rápidamente, una función de los microfilamentos de actina. Una función. Contracción muscular o desplazamiento celular. ¿Perdón? Desplazamiento celular. Desplazamiento celular. Ok. ¿Qué componente del citoesqueleto está conformado por proteínas fibrosas? Microtúbulos, filamentos Los filamentos intermedios. intermedios. Filamentos intermedios. Ok. ¿Qué componente del citoesqueleto tiene función de dar o permitir el desplazamiento a través de cilios o flagelos? Los microfilamentos de actina, ¿cierto? No, ¿No? ¿De cilios o flagelos? microtúbulos. Exacto, microtúbulos. ¿Ya? Entonces, cuando estén estudiando esta parte de la materia para el Solemne 2, recordar muy bien lo que es estructura y función de cada componente filamentoso del citoesqueleto. ¿Ya? Ahora, si juntamos a todos los componentes filamentosos, tenemos el citoesqueleto en general. Por lo tanto, ¿cuál sería la función del citoesqueleto en general? Considerando la función en conjunto de microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos de actina. En Dar general forma, sería dar dar propiedades. forma y resistencia ¿a qué, Daniela? ¿De qué puso Daniela ahí? Dar forma y resistencia a un órgano, a la célula. Ya, otra función en general del citoesqueleto. Ya, permitir la movilidad en algunos tipos celulares. Otra función, Las uniones de anclaje son reforzadas permitir por las uniones componentes del de citosqueleto. anclaje. Exacto, muy bien. División celular, mantener la polaridad de la célula, permitir el tráfico intracelular de organelos y de vesículas, proteger a la célula, ¿ya? Entonces, recordar las funciones específicas de cada componente y la función general del citoesqueleto. Perfecto. Bien, ya habíamos quedado en esto ayer, habíamos quedado en las uniones celulares o uniones intercelulares. ¿Por qué la vamos a ver en esta clase? Porque están directamente relacionadas con el citoesqueleto, ¿ya? Entonces, observemos acá, tenemos nuevamente nuestra célula modelo, el enterocito, ¿ya? Tenemos en esta parte superior, en la parte apical del enterocito, las microvellosidades intestinales, ¿ya? Por lo tanto, podemos observarlo acá arriba, la parte apical del enterocito, aquí tenemos la parte lateral, y aquí tenemos la parte basal del enterocito. Recuerden que en la parte apical hay un mecanismo de desimporte sodio-glucosa, que estudiamos en la clase de transporte, ¿ya? Ahora, en la parte apical de cada enterocito se sella el espacio intercelular mediante estas uniones estrechas o uniones de oclusión, ¿ya? Fíjense que aquí las proteínas integrales de la membrana de una célula, las cuales se juntan con las proteínas integrales de la membrana de otra célula que está al lado. Por lo tanto, si esto es tridimensional, este enterocito tiene una célula al lado derecho, otra al lado izquierdo, otra atrás y otra adelante. En 4 áreas, en los 4 sectores, vamos a encontrar estas uniones estrechas o uniones de oclusión, las cuales es como una especie de broche que sella el espacio intercelular para impedir el tráfico de agua y de nutrientes directamente desde el lumen intestinal hacia la parte basal del enterocito. Sin embargo, existe un flujo de agua y de iones mínimo a través de las uniones estrechas, mínimo,
¿ya? Otro tipo de unión celular son las uniones de comunicación, uniones gap o uniones en hendidura, las cuales son como túneles conformados por proteínas integrales que permiten el transporte de agua y de nutrientes entre una célula y la célula que está al lado, ¿ya? Fíjense que el contacto es entre las proteínas integrales que conforman este canal, por lo tanto hay una comunicación directa hacia la derecha y hacia la izquierda entre ambos tipos celulares. Y el otro tipo de unión, que es la que más nos interesa porque está relacionado con el citoesqueleto directamente, son las uniones de anclaje. Las uniones de anclaje las vamos a encontrar en la parte lateral y en la parte basal del enterocito. Esta unión de anclaje pueden ser desmosomas o hemidesmosomas. En la parte basal encontramos hemidesmosomas, ¿ya? Y en la parte lateral encontramos desmosomas. Bien, vamos al detalle de cada una. Tenemos acá la unión estrecha o uniones de oclusión o sonula occludens, la cual sella el espacio intercelular entre un enterocito y otro enterocito, de manera que el tráfico, el movimiento, la difusión de agua y de iones es mínima a través de este espacio. Este movimiento se llama vía paracelular de transporte de agua y de nutrientes. Como pueden observar, aquí tenemos las proteínas integrales ubicadas en la membrana de una célula, las cuales toman contacto estrecho con las proteínas integrales de la célula que está al lado. Esto queda extremadamente junto. Esta interacción se debe a la interacción entre dos tipos de proteínas integrales que se llaman ocludinas y claudinas. ¿Ya? Ahí está el nombre, ocludinas y claudinas. Ya. Con respecto a las uniones de anclaje, son más, digamos, complicadas desde el punto de vista estructural y podemos observar aquí arriba que tenemos un desmosoma. Es decir, esta unión de anclaje está en la parte lateral del enterocito. ¿Cómo se produce o cómo se, digamos, está conformada estructuralmente esta unión de anclaje? Observemos acá en el esquema. Aquí tenemos el espacio intercelular o espacio extracelular, ¿ya? La unión se realiza directamente a través de estas proteínas integrales que se llaman caderinas, ¿ya? Aquí dice cadeínas, pero tiene que decir caderinas, de cadera, ¿ya? Por lo tanto, estas proteínas integrales de la membrana de esta célula interactúan con las proteínas integrales de la célula que está al otro lado. Y se conforma esta unión entre caderinas. Ahora, hacia el interior de la membrana de cada célula vamos a encontrar una placa proteica que se llama placa desmosómica, que es como una especie de platillo, ¿ya? Como un proteico que refuerza aún más estas caderinas. Y hacia el interior de la célula, esta placa desmosómica está reforzada por los componentes del citoesqueleto. En este caso en particular, por filamentos intermedios, ¿ya? Estas hebras rojas que están acá corresponden específicamente a filamentos intermedios, ¿ya? Lo mismo para el caso del otro enterocito. Aquí podemos observar la placa desmosómica y hacia el interior, hacia el citoplasma del enterocito, podemos encontrar que esto está reforzado por filamentos intermedios. En el caso de un hemidesmosoma, el hemidesmosoma se encuentra en la parte basal del enterocito y permite la unión del enterocito con la lámina basal, que es parte de la matriz extracelular. Ahora, aquí tenemos la membrana plasmática del enterocito, la parte basal, y podemos observar que hacia el interior también podemos encontrar una placa desmosómica que está reforzada con filamentos intermedios. Pero hacia la matriz extracelular no hay otra placa desmosómica, sino que la unión es directamente entre las integrinas, que son proteínas integrales,
con los componentes de la matriz extracelular. Pueden ser una unión directa con con las fibras de colágeno, o puede ser una unión directa con los proteoglucanos que también están en la matriz extracelular. Este hemidesmosoma se llama hemi, mitad, porque en realidad corresponde a la mitad de un desmosoma. El desmosoma siempre lo vamos a encontrar en la parte lateral. Permite la unión entre una célula y otra célula. Pero el hemidesmosoma permite la unión de una célula a través de la parte basal con la matriz extracelular. ¿Ok? Ahora, pensemos lo siguiente. ¿Por qué esta unión de anclaje está reforzada internamente con filamentos intermedios? ¿Qué pasaría si no existieran los filamentos intermedios? O digamos que una cierta patología donde los filamentos intermedios no se conforman en forma normal. Y podría suceder. No resistirían las fuerzas de tracción. ¿Ya? ¿Y qué pasaría con eso, Bastián, si no resiste la fuerza de tracción? Se rompe. ¿Qué se rompe? Se desprenden. ¿Ya? ¿Qué se desprende, Pablo? Eh, o sea, A ver, sería que al no resistir las fuerzas de tracción, al doblarse y ¿ya? estirarse, se quebraría el filamento intermedio. Ya, pero mi pregunta es si estos filamentos intermedios no estuvieran presentes reforzando el desmosoma. No, si no estuvieran unidos a la placa desmosómica. A ver, voy a cambiar la diapositiva, mantengo la pregunta, observar eso. Ya, la unión sería mucho más débil. ¿Y qué pasaría? Aquí tenemos los desmosomas. Mi pregunta es, ¿qué pasa si no estuvieran presentes estos filamentos intermedios? Pierde rigidez. Correcto, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasaría si se pierde la rigidez? ¿Pierde la forma tridimensional? Em, No. sí, claro, pierde la forma, pierde la estructura, pero ¿qué pasa al final? Pensar. ¿Había mucho flujo de agua y iones? ¿Cómo, Camila, perdón? ¿Mucho flujo del agua y iones? Por ahí va la cosa, Mm, por ahí Entonces va la cosa. el tráfico de los iones y el agua sería demasiada y no sé qué pasaría. Por ahí va, tibio, tibio. Tarea, Mm, tarea, tarea. Ya, pensar, chicos. Miren, estas uniones de anclaje están en la parte lateral. Aquí está la parte lateral. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si estos filamentos intermedios no estuvieran reforzando la placa desmosómica? O pensemos en una patología en la cual está afectando a la, digamos, conformación o síntesis de filamentos intermedios. Si esa patología está afectando a la síntesis de los filamentos intermedios, estos filamentos intermedios no se unirían a la placa desmosómica. Entonces mi pregunta es, ¿qué consecuencias traería eso? ¿Ya? Pregunta para el solemne 2. Ya, avancemos otro poco.
Por último, tenemos las uniones gap, uniones comunicantes o uniones en hendidura. En este caso, la comunicación se realiza también a través de proteínas integrales entre una célula y la célula que está al lado. Pero en este caso, la interacción se realiza a través de unas proteínas integrales que se llaman conexinas. Las conexinas van a formar un canal que puede estar abierto o se puede cerrar. Por lo tanto, estas comunicantes, como bien dice el nombre, comunican el citosol de esta célula con el citosol de la célula que está al lado, permitiendo el transporte de agua y de solutos de bajo peso molecular entre una célula y la otra. Todo este conjunto de proteínas conexinas que trabajan digamos, en conjunto para abrir o cerrar el poro se llama conexoma, toda esta estructura. Por lo tanto, todo esto que está aquí es un conexoma. Otro, 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 otro y otro. Los vamos a encontrar principalmente en las zonas laterales del enterocito. Es un dominio de membrana en el cual encontramos gran cantidad de conexones, ¿ya? Esta parte de la membrana de las dos células se llama dominio o microdominio. Por lo tanto, en esta zona específica encontramos gran cantidad de uniones gap o uniones comunicantes. La función es obviamente el transporte de agua y de solutos entre una célula y la otra. En el caso de las uniones de anclaje, la función es anclaje, soporte, resistencia. En el caso de las uniones estrechas, también es la función de anclaje, resistencia e impedir el paso directo de nutrientes desde el lumen del intestino a la matriz extracelular. Bien. Se me quedó esto nuevamente, lo voy a borrar. No hagan caso de esto que dice el 29 de octubre, esto del semestre anterior, ya segundo semestre 2019. Entonces, como ejercicio, después cuando estén estudiando, tienen que completar el siguiente cuadro comparativo. Tenemos entonces componentes filamentosos del citoesqueleto, tenemos los microfilamentos de actina, filamentos intermedios y los microtúbulos. Tienen que completar con el diámetro de cada uno, la organización de cada uno, cómo están conformados estructuralmente, cómo se distribuyen en la célula y cuáles son las funciones para cada uno. ¿Cuál podría ser la distribución en la célula de los microtúbulos? ¿Cómo se distribuyen? ¿Son citoplasmáticos? ¿Se refiere a eso? Ya. ¿Serían solamente en el citoplasma? La distribución, es decir, cómo están ordenados dentro de la célula. En la zona perpendicular, en todo el citoplasma como un entramado tridimensional, en forma radial, en forma circular. ¿Cómo se distribuyen? De núcleo a membrana. Ok, Daniel. Por lo tanto, observar acá que los microtúbulos se distribuyen desde esta zona. Esta zona corresponde al centrosoma. De aquí nacen los microtúbulos. Y se forman a partir del centrosoma hacia la membrana celular, en forma radial. El extremo que se proyecta a la membrana celular corresponde al extremo positivo, y el extremo que se proyecta hacia el centrosoma corresponde al extremo negativo. ¿Okay? Con respecto a los microfilamentos, aquí tienen una distribución, ¿ya? Pueden tener otra, pero para este esquema en particular, ¿cuál es la distribución? A ver. Periférica o perimetral, exacto, ¿ya? Por lo tanto, aquí podemos observar que están en la periferia de la célula, conformando el córtex celular, ¿ya? Y así se entretienen completando el cuadro comparativo.
Con esto entonces, ¿sí? Terminamos la clase de citoesqueleto. Claro. Profe, ¿Mm? respecto a la pregunta anterior, al no haber ¿Ya? filamentos intermedios, no habría una unión reforzada, por lo que, por ejemplo, en el caso de un enterocito, podría ser que el paso de sustancias se mezcle entre el lumen intestinal y el líquido extracelular. Em, de todas maneras, vuelvo un poquito atrás, a partir o entre medio de estas cadeninas hay flujo, ¿ya? En forma normal hay flujo de agua y de nutrientes, Sí. ¿ya? Pero si Ahora, no estuviera reforzado por si no los estuviera, filamentos intermedios, no habría ¿ya? una unión estrecha, entonces pasarían nutrientes que no deberían pasar hacia el lumen o hacia el líquido extracelular. ¿Sería correcto? Sí, sí, pero pasa otra cosa también, pasa otra cosa también, Ya. ¿ya? Pensar. Entonces la piel no serviría como barrera, dice Benjamín. ¿Por qué la piel, Benjamín? Benja, la piel no serviría como barrera, pero en el ejemplo que estamos analizando es un enterocito, es un tejido epitelial intestinal. Aquí está el cito. Esta es la parte apical, las microbiosidades. Esta parte de acá me representa el lumen del intestino delgado. ¿Ya? Aquí tengo la lámina basal. Más hacia el interior ya estarían los vasos sanguíneos y recuerden lo que analizamos en transporte, la glucosa pasa desde el lumen hacia el torrente sanguíneo. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasaría si esto no estuviera reforzado por filamentos intermedios? ¿Ya? ¿Haría un O, problema de la absorción de nutrientes? claro, hay un problema ahí con la conformación del tejido epitelial. ¿Qué le pasaría al tejido epitelial? ¿Qué pasaría con el transporte de nutrientes? ¿Ya? Pensar, eso quiero que piense. ¿Ok? Ya, pollitos. Constanza, ¿quiere preguntar algo? Constanza Montesinos, dígame. ¿Sí? Estaba viendo el Classroom y no están disponibles los tests anteriores. ¿No los puede poner disponibles para estudiar para el primero, Están sobre todo? disponibles un poco tiempo. Ya no están disponibles en Ah, forma permanente. ¿Ya? Van a estar disponibles 24 horas. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que les dije en la clase? Por eso hay un tiempo en el cual ustedes pueden revisar y darse cuenta en que se equivocaron y anotar su puntaje. ah, y no se van a subir otra vez entonces. Si no alcanzaste a ver tu puntaje, me envías un correo y te No, envío tu no, puntaje. era para repasar y ver las preguntas más o menos del primer ¿Te test. permites? Ah, Sí, ya. No, ya no está disponible. ¿Ya? ya, Voy a ya hacer la perfecto. consulta en la coordinación si para los próximos test van a quedar disponibles, pero la información que tenía es que se dejan abiertos un periodo de tiempo que determina cada docente y después se cierra el control. ¿Ya? Lo mismo para el caso de los solemnes, van a estar abiertos no sé cuánto tiempo, no nos han dicho todavía, y después se cierra, digamos, el acceso al solemne, después de que estén las notas. ¿Ya? Bien, chicos, con esto entonces terminamos la clase de citoesqueleto. ¿Alguna consulta en particular con respecto al citoesqueleto? ¿Algún concepto? ¿Ya? Entonces, sigan dándole vuelta a la pregunta que les hice. Piensen qué puede suceder a nivel del tejido epitelial. Profe, ¿Ya? ¿Sí? tendría que ver con la glucosa que tenga dificultad al ser transportada hacia el torrente sanguíneo, quizá. Claro, porque aquí hay un problema que se va a generar en la absorción de los nutrientes. Pero Pero ese afectaría las problema en la absorción de concentraciones los de glucosa. nutrientes, ¿No perdón, afectaría no afectaría la claro, concentración de glucosa dentro del enterocito? ¿Sí? eh, por ahí está relacionado con los temas de los nutrientes, pero síganle dando vueltas, síganlo pensando, ¿ya? Y la próxima clase, bueno, la otra semana ya es la próxima clase, si quieren lo podemos volver a retomar y lo analizamos, ¿ok? Así que denle un poquito de vuelta.
Y profe, había otra Ya, pregunta chiquillos. que dejó otra clase que igual era como tarea, para que se ¿Cuál era? acuerden. ¿Cuál era? Lo voy a buscar, porque no me acuerdo exactamente. Era la del esquema que había que hacer. Era un tipo ¿Ya? de difusión, no me acuerdo Ah, exactamente. ya. ¿Sí? Ah, ¿cuál era la tarea de la urea? Esa era la de la urea. Ya. Entonces la urea. ¿Pasa por difusión simple la bicapa lipídica? ¿Sí? Sí, puede pasar. ¿Y de qué va a depender el paso por difusión simple a través de la bicapa? Si pasa por difusión simple, ¿de qué va a depender el paso? De la carga, pero ¿la urea tiene carga? Me parece que no. El tamaño no es muy grande, pero puede atravesar la bicapa. Si puede atravesar la bicapa, ¿de qué va a depender el paso a través de la bicapa? De la Porque el concentración. esquema decía que bajo ciertas condiciones podía atravesar la bicapa. Por lo tanto, ¿cuáles serían esas condiciones, chiquillos? Concentración de agua, de eso. ¿De agua? Mm, 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 a ver qué dice acá. A favor del gradiente. Claro, tiene que ser a favor del gradiente. Pero ¿de gradiente de qué? Gradiente de agua, gradiente de urea. A ver, estoy buscando Gradiente la de clase. urea podría ser. De urea, claro. Si pasa por difusión simple, no va a pasar en contra de gradiente. Si tenemos la misma concentración de urea en el interior de la célula, no va a haber difusión simple de urea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque depende de la concentración. ¿Sí o no? Yes. Un segundo. Estoy tratando de cargar la clase. Y profe, en la clase anterior dijo que 4 protofilamentos forman ¿Sí? la estructura básica de un filamento intermedio. De un filamento intermedio. ¿No será que 4 protofibrillas forman la estructura básica del filamento? A ver, 1, 2, 3, Porque la 4. anoté y dijo protofilamentos y vi el esquema y Sí. dice protofibrilla en inglés, dice protofibril, una cosa así. Ya, pero es que cada protofilamentos tiene, a ver cuántos tiene, 4 tetrámeros. 4 pares de tetrámeros tendría 4 pares de tetrámeros serían, a tendría ver, una protofibrilla y una exacto. protofibrilla y 4 protofibrillas, perdón, formarían la estructura básica del filamento intermedio. ¿O no? 4, a ver, déjame verlo aquí. Dame un segundo. Dame un segundito. Ah, sí, aquí hay un... Cuesta entenderlo, a ver, déjame ver. Dice protofilamentos. No, ahí donde dice protofibril, ya se refiere a los protofilamentos. Cada protofilamento está conformado por 2 tetrámeros, ¿ya? 2 hileras de tetrámeros, ¿ya? Los tetrámeros están conformados por 4 proteínas fibrosas, ¿ya? Un tetrámero más otro, más otro, más otro, más otro va a conformar un protofilamento, ¿ya? Un protofilamento. Y 4 pares de ellos trenzados, a esto se refiere 4 pares de tetrámeros. 4 pares de tetrámeros trenzados forman un filamento intermedio, ¿ya? Entonces, 4 protofilamentos es lo mismo que 4 pares de tetrámeros. No, un protofilamento está formado por hileras de tetrámeros, Ya, cadenas ya, sí. cadenas de tetrámeros. Mm. Cada protofilamento tiene un par de tetrámeros, un par de tetrámeros. O, fíjate en el esquema, cada protofilamento tiene
un par de tetrámeros. ¿Ya? 4 pares de tetrámeros conforman un filamento intermedio. ¿Ya? 4 pares de tetrámeros conforman un filamento intermedio. Un filamento intermedio está formado por 4 protofilamentos. Cada protofilamento tiene líneas, ya tiene 2 tetrámeros. 4 pares de tetrámeros forman un filamento intermedio. Esa es la relación. Ah, ok, gracias. Ya. No se me cargó acá. A ver, denme un segundo. ¿Por qué no pasó la clase? Ah, ya. Aquí está. Wait. Vamos para el viernes. Bachi. Bien. Para el 7. Está calladito. No está complicado, solemne, ¿eh? Bueno, hay algunas preguntas que hay que pensar un poquito más, pero la verdad es que no lo encuentro complicado. Para el 7. Sí. Está para sacarse un 7. Y espero tener harto 7. Ya, la clase de sistema de endomembrana está modificada. Está en el portal y aparece como una clase nueva que dice sistema de endomembrana RER y REL. De todas maneras, le dejé la clase antigua, ¿ya? Para que le quede más material de estudio, ¿ya? Ya, ¿y cómo está? Aquí no tengo Kine, pues aquí tengo puro bachi. Sí, puro bachi tengo acá. ¿Le dieron las notas de matemática? Sí, de Sí. psicología y matemática. ¿Y cómo le fue? Está calladito. ¿Bien? Qué bueno. ¿7 es? ¿Cuántos 7? Daniel ahí con gafas, ¿eh? Mire qué bien. 7 menos 1, Eduardo, sacó un 6, Eduardo. Ya, chicuelos. Continuamos entonces. ¿Qué hora es? 20 para las 12. Ya. Vamos a continuar entonces, chicos, con el siguiente tema referente a nuestra célula eucarionte. Vamos a hablar ahora del sistema de endomembrana o sistema endomembranoso, pero nos vamos a centrar específicamente en detallar cuál es la estructura y la función del REL y del RER, es decir, retículo endoplásmico liso y retículo endoplásmico rugoso. A alguien se le quedó activado su micrófono. Bien, cuando hablamos de sistema de endomembrana o sistema endomembranoso, el sistema endomembranoso es propio de las células eucariontes. Ya recuerden que dentro de las diferencias entre procariontes y eucariontes está que las eucariontes tienen un complejo sistema de endomembrana. ¿Cuáles son los componentes principales de este componente, de este sistema de endomembrana? Vamos viendo. Tenemos acá, entonces el núcleo, ¿cierto? Aquí está. El núcleo tiene una doble membrana, tiene una membrana nuclear interna y una membrana nuclear externa. La membrana externa se proyecta hacia el citoplasma para conformar el retículo endoplásmico rugoso, el cual tiene gran cantidad de ribosomas en la cara citosólica del retículo. Más hacia la periferia podemos encontrar el retículo endoplásmico liso, cual tiene una conformación sin ribosomas y está formado por una red de túbulos anastomosados. Eso quiere decir túbulos interconectados. Más hacia la periferia vamos a encontrar el complejo de Golgi o aparato de Golgi,
Y además de estos componentes principales, que son la envoltura nuclear, la membrana nuclear externa, el RER, el REL, el Golgi, vamos a encontrar una gran cantidad de vesículas que también son parte del sistema de endomembrana. Por ejemplo, vamos a encontrar vesículas en general que salen del REL y del RER que van al Golgi. Al mismo tiempo del Golgi salen muchos tipos de vesículas. También tenemos como parte del sistema de endomembrana los lisosomas, los peroxisomas y los endosomas. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar un poquito más de los endosomas. Ahora, dentro de los endosomas vamos a encontrar varios tipos de somas. Tenemos endosomas tempranos, endosomas tardíos, endosomas de reciclaje. ¿Ya? Y también, como parte del sistema de endomembrana, también podemos encontrar cuerpos multivesiculares. Por lo tanto, aparte de los componentes más grandes, que son la envoltura nuclear externa, el RER, el REL, el Golgi, encontramos una gran cantidad de compartimentos membranosos de menor tamaño que también son parte del sistema de endomembrana. También son parte del tráfico de membrana dentro de la célula. Vesículas, lisosomas, endosomas, y dentro de los endosomas tenemos endosomas tempranos, endosomas tardíos, endosomas de reciclaje, ¿ya? Y también hay un tipo especial de endosoma que se llama cuerpos multivesiculares. Y ahora último, se han descrito otro tipo de vesículas que son exportadas al espacio extracelular, que se llaman exosomas. Lo voy a anotar acá. Son muy importantes desde el punto de vista de la biomedicina. Exosomas. Se están utilizando biomarcadores, por ejemplo, del cáncer. ¿Ya? Ahora, tenemos acá entonces los principales componentes del sistema de endomembrana, la envoltura nuclear. Hacia la periferia tenemos el retículo endoplásmico granuloso o rugoso, el REL, retículo endoplásmico liso, y el aparato de Golgi, o complejo de Golgi. ¿Ya? Desde el punto de vista morfológico, ¿cuáles son las estructuras morfológicas que encontramos en este sistema de endomembrana? Vamos a encontrar cisternas, túbulos y vesículas. Ya. Vamos viendo a qué corresponde cada uno de estos tipos morfológicos. En el caso de las cisternas son estos sacos aplanados formados por membrana. Todo lo que vamos a ver ahora está formado por membrana. Por lo tanto, ahí tenemos una cisterna, acá adelante otra cisterna, aquí adelante otra cisterna. Acá en el RED también encontramos cisternas, ¿ya? Forma sacos aplanados constituidos por membrana. Los túbulos, el nombre lo dice, tienen forma de túbulos, de tubo, o mangueras interconectadas. Por ejemplo, aquí en el REL, retículo endoplásmico liso, es característico en su estructura los túbulos. En esta parte del Golgi también podemos observar túbulos, que son, desde el punto de vista morfológico, muy distintos a una cisterna. ¿Ya? ¿No ve el puntero, Alexia? Ahí haga, a ver, ahí se ve ahora. Ahí podemos observar túbulos. Lo voy a marcar con el lápiz. Ahí tenemos túbulos. Ahí tenemos túbulos. ¿Ya? Y el último componente morfológico típico del sistema de endomembrana son las vesículas. ¿Ya? Son compartimentos más pequeños que las cisternas y que los túbulos. Y su forma es una forma esférica. ¿Ya? Ahí tenemos una vesícula. Ahí tenemos otra, y fíjense que en esta parte del Golgi se está formando una vesícula. Es como una especie de yema que sale de la membrana del Golgi, se forma una vesícula. Al Golgi también llegan vesículas, al retículo llegan vesículas, y desde el retículo salen vesículas
que van al Golgi, ¿ya? Entonces, todos estos compartimentos, tanto las cisternas como túbulos, vesículas, son compartimentos delimitados por membrana. La membrana de estos compartimentos tiene la misma estructura de la membrana plasmática. Es una bicapa lipídica, donde vamos a encontrar lípidos, proteínas y carbohidratos. ¿Ok? Bicapa lipídica, donde encontramos lípidos, proteínas y carbohidratos. Todos los componentes del sistema de endomembrana están estrechamente relacionados desde el punto de vista morfológico y fisiológico. Por lo tanto, existe una estrecha relación entre cada componente del sistema de endomembrana. ¿Sí? Bien. Ya. Ahora, es muy importante los siguientes conceptos que los tengan claros, porque lo vamos a seguir mencionando durante todo lo que queda de esta unidad. Cada componente del sistema de endomembrana presenta una cara citosólica y una cara luminal. Me explico. Como cada componente está formado por membrana, una membrana, la membrana es una bicapa lipídica. Por lo tanto, la monocapa que se proyecta hacia el citosol, ¿cierto? Vamos a marcar acá, esta monocapa que está aquí, que se proyecta hacia el citosol, se llama la cara citosólica. ¿Ya? Y la monocapa que se proyecta hacia el interior de la estructura, hacia el lumen o hacia la luz de la estructura, se llama la cara luminal. ¿Ok? Por lo tanto, la membrana del RER tiene una cara citosólica y una cara luminal. En la cara citosólica es donde están los ribosomas. En la luminal no encontramos ribosomas. La cara luminal se proyecta hacia el interior de la cisterna. Es la monocapa lipídica que se proyecta hacia el interior. En el caso de la membrana del REL, lo mismo. La monocapa lipídica que se proyecta hacia el citosol se llama la cara citosólica. Y la capa lipídica que se proyecta hacia el interior se llama la cara luminal. Veamos esta fotografía acá a microscopía electrónica. Eso que está ahí, mis bachicelulares, ¿a qué corresponde? Esto que está aquí. Supongamos que en el control 3 les coloque fotografía en microscopía electrónica y ustedes me tienen que identificar qué componente de la membrana es. Perdón, qué componente de la célula es. El REL, ¿cierto? Esta imagen es una fotografía, es una imagen en 2 dimensiones de una estructura que existe en realidad en 3 dimensiones. Por lo tanto, esto que se ve desordenado, ¿ya?, con gran cantidad de membrana, es una proyección en 2 dimensiones de un corte que pasó ahí, del REL. Por lo tanto, esto es el REL. Y lo que está a la derecha del REL, esto que está acá, es el RER, el retículo endoplásmico rugoso. Por lo tanto, lo que está en colorcito blanco dentro de este túbulo largo, lo blanco en el interior, a ver, mis Pachygator celulares, ¿qué será lo blanco que está en el interior? Muy bien, Benjamín, el lumen de la cisterna. Y lo que está en puntitos negros por fuera de estructura alargada son los ribosomas. Exacto. Por lo tanto, los ribosomas, en esta imagen, en esta fotografía, siempre se adhieren a la cara citosólica de la cisterna. La cara luminal no tiene ribosomas. La cara luminal se proyecta hacia el interior de la cisterna. La cara luminal se proyecta hacia el lumen de la cisterna. La palabra lumen se refiere al espacio que está dentro de la membrana, ¿ya?, al compartimento. ¿Ok?
Por lo tanto, todas las estructuras cerradas conformadas por membrana tienen un lumen. Las cisternas tienen lumen, los túbulos tienen lumen, las vesículas tienen lumen. Ahora, como dice acá, las membranas del sistema de endomembrana presentan glucolípidos, glucoproteínas, que pueden ser intrínsecas o periféricas, y además presentan oligosacáridos, hidratos de carbono. Pero aquí hay una diferencia con respecto a la membrana. Los hidratos de carbono se orientan hacia el lumen. Los hidratos de carbono están en la cara luminal, no están en la cara citosólica. En la membrana celular, ¿dónde encontramos los hidratos de carbono? Exacto, hacia el exterior, hacia el espacio extracelular o hacia la matriz extracelular. Por lo tanto, en la membrana celular encontramos los hidratos de carbono, los oligosacáridos que pueden estar unidos a lípidos o a proteínas en la monocapa que se proyecta hacia el exterior. En cambio acá, en el sistema de endomembrana, encontramos los oligosacáridos orientados hacia el lumen de la estructura. Bien. Sí, entonces. Ahora, con respecto al REL, retículo endoplásmico liso, desde el punto de vista estructural, no presenta ribosomas en la cara citosólica. Podemos observar acá que no hay ribosomas. Y está conformado principalmente por una red de túbulos anastomosados, una red de túbulos interconectados. Corresponde a una zona de transición, ¿ya? Porque desde aquí pasan las proteínas y lípidos hacia el complejo de Golgi. Tenemos acá el RER, después tenemos el REL, y desde el REL se van al Golgi. Aunque hay algunas vesículas que pueden salir directamente desde el RER. Ahora, ¿cuál es la función del REL? ¿Cuál es la importancia fisiológica? El metabolismo de los lípidos. Todo lo que tiene que ver con síntesis de lípidos o enzimas relacionadas con el catabolismo de los lípidos está estrechamente relacionado con el REL. Bien, vamos viendo. Con respecto a síntesis de los lípidos, en las membranas del retículo endoplásmico liso se van a sintetizar los triglicéridos, los fosfoglicéridos, las ceramidas y los esteroides, ¿ya? Que son componentes lipídicos de membrana. Estos componentes lipídicos se sintetizan en el REL y después son enviados a las distintas membranas dentro de la célula, también hacia la membrana celular. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que estudiamos de membrana con respecto a los fosfolípidos, los esfingolípidos, los gangliósidos, los cerebrósidos, todas las partes lipídicas de esas estructuras fueron sintetizadas en el REL y posteriormente fueron enviadas a la membrana celular. Lo mismo hacia el interior de la célula. En el REL se sintetizan los lípidos que van a constituir los lípidos de membrana en la mitocondria. Los lípidos de membrana, el Golgi, en cloroplasto, en los endosomas, en todas las estructuras membranosas, los lípidos se sintetizan en el REL. Ahora, un poquito más específico. Los triglicéridos se sintetizan, están estrechamente relacionados con las reacciones de síntesis que ocurren pegaditos al retículo endoplásmico liso. ¿Ya? Los triglicéridos se sintetizan a partir de estas enzimas que están próximas al REL y la acumulación de los triglicéridos, como ya sabemos, se desarrolla en el citosol de estas células especializadas para sintetizar triglicéridos. Recordemos que los triglicéridos son la esterificación de 3 ácidos grasos con una molécula de glicerol. Por lo tanto, se sintetizan en el REL, aquí no hay un REL más claro, ¿ya? Y se almacenan en el citosol de la célula.
Aquí se van a almacenar como triglicéridos, como grasa. Estas células especializadas son lo que ya habíamos mencionado en la clase de lípidos. Son los adipocitos. ¿Okay? Otra función del REL. Todos los fosfolípidos de membrana, los fosfolípidos específicos, como la fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, esfingomielinas, se sintetizan en el REL. ¿Ya? Todos son sintetizados por enzimas específicas que están en el REL y quedan incorporados a la membrana o a la cara citosólica del REL. Repito, a medida que se van sintetizando estos fosfolípidos, se van incorporando a la cara citosólica del REL. Por lo tanto, deberíamos esperar una alta concentración de fosfolípidos en la cara citosólica del REL, que se irían acumulando. Al final, tendríamos gran cantidad de fosfolípidos en la cara citosólica y pocos fosfolípidos en la cara luminal. ¿Me siguen? Repito, estos fosfolípidos se sintetizan y quedan adheridos a la cara citosólica. Por lo tanto, si se siguieran sintetizando, tendríamos una cara citosólica mucho más, digamos, extensa, desarrollada que una cara luminal, lo cual puede producir una mala conformación de la membrana. ¿Qué sería lo lógico? ¿Cuál sería la lógica biológica? Porque la biología tiene lógica. Imaginen una membrana, una bicapa lipídica. Imaginen que a la monocapa externa, a la cara citosólica, ustedes van colocando fosfolípidos. Se va a generar una malconformación de la membrana, la cual puede colapsar, pero eso no pasa. ¿Cuál sería el mecanismo que utiliza la membrana del REL para mantener la misma cantidad de fosfolípidos en la cara citosólica y en la cara luminal? A pesar de que se están concentrando en la cara luminal hacia el espacio extracelular, no, pues no lo va a enviar al espacio extracelular, porque estos fosfolípidos son constituyentes de membrana, los necesita en el interior. Añadirle glúcido. Si le añade glúcido, va a aumentar, digamos, el volumen de la cara citosólica, y la idea no es aumentar tanto el volumen de la cara citosólica, porque ya es grande el volumen por la gran cantidad de lípidos. Don Daniel León, muy bien, los felicito. Recuerden que hay un movimiento de flip-flop en las membranas. En la clase de membrana les indiqué que el movimiento de flip-flop a nivel de la membrana celular no era común, pero el cual es bastante común a nivel de la membrana del retículo. Como estamos concentrando fosfolípidos en la cara citosólica, lo que hace la membrana es ir tomando fosfolípidos de la cara citosólica y los lleva a la cara luminal para mantener un equilibrio. Eso lo hace por un tipo especial de enzimas que se llaman flipasas. Y, a ver, aquí. Flipasas. ¿Ya? Las flipasas van tomando estos fosfolípidos que se concentraron en la cara citosólica y los llevan a la cara luminal para mantener un balance en la concentración de fosfolípidos. Y existe una proteína, una flipasa bien específica que se llama escramblasa. Lo voy a anotar acá. Escramblasa. Esta escramblasa toma los fosfolípidos de la cara citosólica y los lleva a la cara luminal en un movimiento flip-flop o flopping. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Lo repetimos? ¿Cierto, Bachi? Dani, ¿bien? Camila, Pablo, perfecto. Bien, otras funciones importantes del REL, siempre relacionadas con el metabolismo lipídico.
En la corteza suprarrenal, ya, aquí podemos ver una fotografía de microscopía electrónica, la corteza suprarrenal, gran cantidad de REL, ¿ya? Túbulos anastomosados interconectados. Aquí se sintetizan corticoides, ¿ya? ¿Por qué? Porque el REL tiene un alto metabolismo lipídico, metabolismo de esteroides. En los hepatocitos, las células hepáticas, hay una función muy importante que es la función de detoxificación. El hígado detoxifica, ¿ya? Cuando uno ingiere alguna sustancia tóxica, generalmente sustancias lipídicas tóxicas, como por ejemplo anticoagulantes en alta concentración, algunas drogas liposolubles, son los hepatocitos los encargados de ir degradando estas sustancias tóxicas. ¿Por qué? Porque tienen un REL específico con enzimas que pueden ir degradándolas. Otra función del REL es que permite la degradación del glucógeno, que está almacenado en los hepatocitos, ¿ya? Los gránulos de glucógeno están pegaditos al REL. Las enzimas que cortan los enlaces que mantienen unido el glucógeno van cortando el glucógeno próximo al REL y van liberando la glucosa que está almacenada en el glucógeno. Recuerden que el glucógeno está conformado por cadenas lineales y cadenas ramificadas de glucosa. Por lo tanto, estas enzimas van cortando los enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 de la ramificación. Otra función del REL, específicamente en el tejido muscular, ¿ya? Para que se produzca la contracción muscular, tiene que existir un aumento en el calcio citosólico. Este calcio, este catión, se almacena en el interior del REL, de la fibra muscular, las células musculares. El REL, el tejido muscular, se llama retículo sarcoplásmico. ¿Cómo anotar? Retículo sarcoplásmico. En el retículo sarcoplásmico, que es el REL del tejido muscular, se almacena calcio en contra de gradiente de concentración. Por lo tanto, de acuerdo a lo que ya sabemos de transporte, si vamos a almacenar un ion dentro de un compartimento en contra de gradiente de concentración, ¿qué mecanismo de transporte vamos a utilizar? Para movilizar un ion en contra de gradiente de concentración, transporte activo. Es decir, existen bombas de calcio, bombas ATPasas, que acumulan calcio en el interior del REL. Por lo tanto, van tomando el calcio que está llegando a la célula muscular, que ha entrado al citosol, lo van acumulando dentro del REL, ¿ya? En contra de gradiente. Por lo tanto, van gastando ATP. Cuando se tiene que producir la contracción muscular, viene el impulso nervioso, ¿ya? Produce un cambio en la polarización de la membrana, se abren los canales iónicos de calcio que están en el REL. Si se abren los canales de calcio, ¿qué pasaría? Exacto, muy bien, Bastián. Aumenta el calcio citosólico. Por lo tanto, el calcio que estaba almacenado en el interior del REL sale a través de los canales iónicos, pasa al citosol. Y si aumenta la concentración de calcio en el citosol, se produce la contracción muscular, ¿ya? Se produce ese acortamiento del sarcómero que veíamos ayer en la clase de microfilamentos de actina. Por lo tanto, la actina y la miosina van a producir la contracción muscular, ¿ya? El calcio, repito, es muy importante porque va a mediar todos estos mecanismos de contracción muscular. Además, el calcio participa como segundo mensajero intracelular. Esto lo vamos a ver más adelante. Ya, estamos. Ahora, con respecto al retículo endoplásmico rugoso, a diferencia del REL, este tipo de retículo presenta gran cantidad de ribosomas en la cara citosólica.
por fuera de la cisterna. Y está conformado no por túbulos anastomosados, sino que está conformado por cisternas interconectadas. ¿Ya? Cisternas son estos sacos aplanados conformados por membrana. Ahí tenemos el REL, recuerden la estructura del, esta es la estructura del RER. RER. Ya. Con respecto a los ribosomas, solamente recordarles que los ribosomas no son organelos, son estructuras citoplasmáticas sin membrana, las cuales son comunes a todas las células. Todas las células tienen en común, recordemos, repasemos para el viernes, membrana celular, citoplasma, ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN, y ribosomas. Pero entre células procariontes y células eucariontes hay diferencia con respecto a los ribosomas. ¿Cuál es la diferencia? En las procariontes los ribosomas son más chiquititos, son ribosomas 70S. Y en las eucariontes, ahí nos alcanza a ver, son o tienen ribosomas 80S. Son más grandes, son más pesados, por eso tienen un coeficiente de sedimentación más grande. ¿Ya? Aquí está la estructura, no es necesario que se aprendan el peso molecular o el coeficiente de sedimentación de la subunidad menor y mayor. No, solamente recordar que los ribosomas bacterianos son ribosomas 70S y los ribosomas eucarióticos son ribosomas 80S. Bien, ahora, recordemos que la función de los ribosomas es traducir la información que lleva el ARN mensajero. En la clase de ácidos nucleicos, yo les dije que el ARN mensajero lleva la copia transcrita del gen. Por lo tanto, al traducir esta copia transcrita, son los ribosomas los que hacen esta función. Traducen desde el lenguaje de ribonucleótidos al lenguaje cadenas polipeptídicas. Con este lenguaje, con el lenguaje de los aminoácidos, va a funcionar la célula. Recuerden que las proteínas tienen gran cantidad de funciones dentro de la célula. Con respecto a los ribosomas, los podemos encontrar en dos formas, libres en el citosol o los podemos encontrar unidos al retículo. Si están unidos al retículo, ese retículo al cual están unidos es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Ya? Bien. Ahora, los ribosomas libres son los ribosomas que se encuentran en el citosol de la célula. Estos ribosomas también pueden traducir la información del ARN mensajero, o de algunos tipos, perdón, de ARN mensajero. Por lo tanto, aquí observamos que este ribosoma, este de acá, los 5 ribosomas están traduciendo la información de este ARN mensajero. Y se está formando una proteína naciente. A ver, mis estimados y estimadas. Esa proteína que está ahí, esta que está acá, ¿por qué esta es más grande? ¿Por qué esta es más cortita? ¿Por qué esta es más cortita todavía? ¿Son distintas? ¿Son la misma? ¿Por qué son esta más grande y esta más corta? Aquí dice proteína naciente. Todas son proteínas nacientes. Pero ¿por qué esta es más grande, esta más plegada? La misma, dice don Pablo. Va aumentando en su estructura, ¿sí? Porque cada codón codifica para un aminoácido solamente. Ya para un aminoácido, entonces ¿por qué esta se ve más grande y esta se ve más chiquitita? ¿Profe? ¿Sí? Yo pienso de que es porque esa es como la colita, lo último, estaba como terminando ya. Mientras que en la más cortita estaba como recién metiéndose el RNA mensajero, ¿o no? Exacto, muy bien. Esto sigue en esta dirección. Así. Vamos a hacer una flechita acá. ¿Ya? Entonces, el primer ribosoma que comenzó a traducir ese ARN mensajero es este caballero que está acá y que ya está terminando. Por lo tanto, si empezó este en esta parte, aquí empezó
lleva más tiempo traduciendo el ARN mensajero, por lo tanto tradujo más codones, por lo tanto la proteína naciente es más larga. Este que está acá empezó después a traducir desde ahí hacia allá, por lo tanto su proteína es más corta. Y este último ribosoma de acá fue el último en llegar y empezar a traducir la información del ARN mensajero. Aquí voy a colocar algo, me voy a adelantar a la unidad 4, voy a colocar aquí 5', y acá voy a colocar 3'. La traducción es en sentido 5' a 3', 5' a 3' del ARN mensajero, ¿ya? Por lo tanto, esta proteína que ya terminó su traducción, está lista, se corta la traducción y va a quedar libre. Y al final, cada ribosoma va a traducir la misma información del ARN mensajero. Por lo tanto, cuando termine cada ribosoma, tiene que haber traducido la misma proteína. ¿Ya? Ahora, cuando estas proteínas están listas, estas proteínas van a quedar libres en el citosol, porque estos ribosomas están en el citosol. ¿Ya? ¿Me siguen? Ya. Por eso dice acá, son abundantes los ribosomas libres en células que retienen en el citoplasma la mayor parte de las proteínas sintetizadas. Proteína va a quedar libre en el citoplasma. Ya, sigamos. Pero, ¿cuál es el destino que pueden tener estas proteínas que fueron sintetizadas en los ribosomas libres? Por ejemplo, veamos el esquemita. Aquí tenemos el ribosoma libre, un ribosoma, ¿ya?, que ha formado una proteína naciente. Esa colita verde que está ahí es la proteína. Esa proteína que se formó en el citosol puede ir a la mitocondria, puede ir al cloroplasto, puede ir al núcleo, acá, ¿cierto? O también puede ser constituyente de peroxisomas o de ciertas membranas. ¿Cuál es el destino de estas proteínas sintetizadas en ribosomas libres? Pueden ser proteínas solubles que van a ejercer su función directamente en el citosol. Son sintetizadas, se pliegan y rápidamente comienzan a ejercer su función en el citosol. Otras van a constituir proteínas periféricas en la membrana plasmática. Son sintetizadas acá y después son enviadas a la membrana plasmática para cumplir su función. Otras van a ser proteínas constituyentes del citoesqueleto, como por ejemplo las que vimos ayer, alfa-tubulina, beta-tubulina, G-actina y los distintos tipos de proteínas fibosas que forman los filamentos intermedios. Otras proteínas que fueron sintetizadas en los ribosomas libres van a ser destinadas o enviadas a las mitocondrias, a los plastidios en células vegetales y a los peroxisomas. Eso que está ahí es un peroxisoma, ¿ya?, que tienen función de oxidación. Y otras son enviadas al núcleo de la célula, porque van a cumplir la función de histonas. Las histonas, recuerden que son las proteínas a las cuales se va enrollando o empaquetando el ADN. ¿Ya? Por lo tanto, recordar muy bien el destino de estas proteínas que se sintetizan en los ribosomas libres. ¿Qué les llama la atención del destino de estos ribosomas libres? Membrana, dice Pablo. ¿A qué te refieres con eso, Pablo? Que son organelos membranosos. Ya, pero las histonas, claro, pues, los organelos por definición tienen membrana. ¿Qué le llama la atención con respecto al destino de estas proteínas? Miren, van a las mitocondrias, a los plastidios, otras ejercen su función en el citosol, otras en los peroxisomas, otras en el núcleo.
¿Qué marqué ahí? Estas proteínas sintetizadas en los ribosomas libres rápidamente son destinadas al lugar, al organelo, a la membrana, donde van a cumplir su función. No van al aparato de Golgi. Esa es una característica específica de estas proteínas. Repito, estas proteínas sintetizadas en los ribosomas libres, estos 5 tipos, recordarlos muy bien, no van al Golgi. Son enviadas directamente, después de un rápido plegamiento, son enviadas finalmente al organelo, a la membrana, donde van a cumplir su función. No van al Golgi. Lo que vamos a ver ahora son las proteínas que son sintetizadas en los ribosomas que están unidos al RER. Esas sí van al Golgi, porque necesitan un proceso exhaustivo, preciso, específico de maduración. ¿Ya? Estas se sintetizan rápidamente y van a ejercer su función. En cambio, las que van al Golgi toma más tiempo para que maduren y después son destinadas finalmente al lugar donde van a cumplir su función. Ya, veamos entonces. Los ribosomas unidos, ¿por qué se llaman unidos? Porque están unidos a la cara citosólica del RER, es decir, siempre los vamos a encontrar por fuera del RER. Estos ribosomas son muy abundantes en células que secretan proteínas y cuyas proteínas son excretadas al espacio extracelular. Todas las células que tienen capacidad de síntesis de hormonas peptídicas, por ejemplo, están sintetizando proteínas de la matriz extracelular, tienen un alto desarrollo de retículo endoplásmico rugoso. Por lo tanto, tienen una gran cantidad de ribosomas que están unidos a la cara citosólica del retículo. Por lo tanto, ¿qué observamos en esta imagen? Observamos varios ribosomas que también pueden conformar esta estructura que se llaman polisomas o polirribosomas, donde varios ribosomas están leyendo la información de un ARN mensajero. Pero en este caso, la proteína naciente, y acá, a ver, voy a aumentar un poquito, ahí, la proteína naciente pasa al interior del retículo, pasa al lumen del retículo. Todas estas cositas que se ven como un collar de un color café, como un collar de perlas, son proteínas sintetizadas por estos ribosomas unidos, que pasaron desde la cara citosólica al lumen del retículo. Una vez que pasan al lumen del retículo, van a sufrir unas modificaciones post-traduccionales y después son enviadas al complejo de Golgi. ¿Ok? Bien, me quedan 2 minutos. Un tipo de modificación post-traduccional muy importante. Cuando pasan lumen del retículo, atención a esta imagen, tenemos acá en color verde una proteína que está siendo sintetizada en la cara citosólica del retículo. Aquí tengo el citosol arriba y aquí tengo el lumen del retículo. A medida que se va sintetizando la proteína, lentamente va pasando hacia el interior del lumen del retículo por un translocador que está en la membrana, esta cosita que está de color azul. Cuando va pasando al interior de la membrana y es detectado un aminoácido que es la asparagina, ASN, asparagina, se agrega a la asparagina, una cadena de oligosacáridos. ¿Ya? Esto es una cadenita de oligosacáridos. Sabemos que los oligosacáridos están formados por 3 hasta 20 monosacáridos, lo cual va a marcar la proteína. Este proceso en el cual se le agregan oligosacáridos se llama glicosilación o glucosilación y marca la primera modificación post-traduccional de estas proteínas que ingresan al lumen del RER. ¿Ok?
y de ahí sufre otra modificación y después van al aparato de Golgi. Okidoki. Bien, chiquillos, ¿alguna pregunta con respecto a lo que analizamos hoy día? La próxima clase, que ya debería ser la otra semana, porque este viernes tenemos repaso, ahí vamos a terminar de caracterizar el camino que siguen estas proteínas. ¿Ya? Pero pasan por el red, claro. Esta está en color gris, es la membrana del red. Lo que está aquí afuera es el citosol. En realidad lo que aquí falta son los ribosomas. Cuando es sintetizada la proteína, va pasando por el translocador hacia el lumen del red. Y sufre esta primera modificación posttraduccional, que es la glicosilación. Esta glicosilación no es permanente, Ignacio. A medida que va pasando después al Golgi, se va modificando esta cadena de oligosacáridos para darle especificidad a la proteína. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? ¿Nuevas consultas? ¿Dudas? Ya, chiquillos, nos reencontramos entonces el viernes a las 14:40. Recuerden que vamos a hacer un repaso para aclarar dudas con respecto al solemne las 7 de la tarde. ¿Ya? Un abrazo para todos, cuídense y nos reencontramos el próximo viernes. Chao, chao. Bye, bye.